Un caballo débil y enfermo es rechazado por todos en una subasta, pero una chica ve algo especial en él y lo compra. Años después se convierten en campeones y lo que hacen los hombres que lo rechazaron te dejará sin palabras. El sol del mediodía se reflejaba con fuerza en las tablas polvorientas de los corrales. La subasta estaba en pleno apogeo, un desfile constante de caballos traídos desde diferentes ranchos de la región. Los compradores, vestidos con sombreros de ala ancha y botas de cuero reluciente, paseaban con paso firme entre los corrales, evaluando con detenimiento a cada animal. Algunos tomaban notas en pequeñas libretas, otros discutían en voz baja, señalando con sus dedos curtidos al caballo que esperaban adquirir. El bullicio se mezclaba con el relinchar de los caballos y el ruido de las cadenas al moverse. Cada vez que uno de los ejemplares más codiciados entraba al área de exhibición, las conversaciones se detenían y los ojos de la multitud brillaban con avidez. «Miren ese pelaje», decía uno. «Ese sí que tiene potencia en las patas», añadía otro. Pero en un rincón apartado, lejos del interés de la mayoría, estaba un corral que parecía invisible. En su interior, un caballo flaco permanecía inmóvil, con la cabeza gacha y el pelaje opaco cubierto de polvo. Sus costillas sobresalían de forma alarmante, y sus patas, delgadas y sin la fuerza que solía verse en los otros caballos, apenas sostenían su cuerpo. Los hombres pasaban de largo, algunos riéndose entre dientes. «Ese no tiene remedio», comentó un hombre mientras movía la cabeza con desdén. «Ni para tirar de un carro sirve. Seguro lo trajeron por lástima. Mejor lo llevan al matadero directamente», añadió otro con tono burlón. El caballo parecía no reaccionar. Su mirada, hundida y opaca, no reflejaba miedo, sino una resignación silenciosa. Era como si estuviera acostumbrado a ser ignorado, a que nadie viera nada valioso en él. Entre la multitud, una joven se abrió paso con paso firme. Elena, de cabello castaño recogido en una trenza y ojos claros llenos de determinación, vestía ropa sencilla, una camisa blanca con manchas de polvo, jeans gastados y unas botas de montar que habían visto mejores días. Llevaba consigo un pequeño bolso de cuero, dentro del cual estaban los ahorros que había reunido trabajando en el rancho de su familia. Elena observó a los caballos más impresionantes con interés, pero no era lo que buscaba. Su abuelo, un hombre sabio y paciente que le había enseñado a montar, siempre le decía: «No juzgues a un caballo por su apariencia. Mira más allá de lo que los ojos pueden ver». Esas palabras resonaban en su mente mientras recorría los corrales. Al llegar al rincón olvidado, sus pasos se detuvieron. Su mirada se posó en el caballo flaco. Algo en su postura, en la forma en que permanecía inmóvil como si supiera que nadie apostaría por él, llamó su atención. Se acercó lentamente al corral, ignorando los comentarios burlones de algunos hombres cercanos. «¿Qué haces aquí, chico?», murmuró con suavidad, apoyando las manos en la madera del cercado. El caballo alzó apenas la cabeza, lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Por un momento, Elena sintió un nudo en el estómago. No era simple tristeza lo que veía en esos ojos, era algo más profundo, una mezcla de resignación y un deseo oculto de ser visto. «¿Qué le ves a ese saco de huesos?», preguntó un hombre mayor, acercándose a ella con una sonrisa burlona. «Eso no es asunto suyo», respondió Elena con firmeza, sin apartar la vista del caballo. Con cautela, extendió una mano hacia el animal. Al principio, este se tensó, pero luego, como si reconociera la ausencia de amenaza en el gesto de Elena, acercó lentamente su hocico a sus dedos. El contacto fue breve, pero suficiente para que Elena tomara una decisión. Cuando el subastador anunció el turno del caballo, el ambiente se llenó de murmullos. Su voz, que había sonado enérgica y vibrante al describir a los ejemplares anteriores, ahora era más apagada, casi resignada. «Bueno, señoras y señores, aquí tenemos un caballo joven, aunque necesita un poco de cuidado. Tal vez alguien le encuentre algún uso». El silencio se hizo evidente. Nadie levantó la mano. Algunos se rieron en voz baja, otros simplemente giraron la cabeza hacia otro lado, como si ni siquiera valiera la pena considerar la oferta. Elena alzó la mano. «Yo lo quiero». La declaración cayó como una piedra en el agua. Las miradas de incredulidad se volvieron hacia ella. «¿Estás bromeando?», preguntó uno de los hombres en tono burlón. «¿Para qué quieres ese animal? Solo te traerá problemas». Elena ignoró los comentarios y se dirigió al subastador. «¿Cuál es el precio?». El hombre la miró con curiosidad,
como si no pudiera creer que alguien realmente estuviera interesado en aquel caballo. No mucho. Solo paga el mínimo y es tuyo. Entregó los billetes con manos firmes, consciente de las risas y susurros a su alrededor. Vendida, declaró el subastador con alivio, cerrando la transacción. Mientras tomaba la cuerda que sujetaba al caballo, Elena se volvió hacia él. A partir de ahora, te llamaré Tizón, dijo con suavidad, acariciando su hocico. No te preocupes, chico. Nadie más te va a rechazar. Mientras se alejaban del bullicio de la subasta, las voces seguían resonando detrás de ella. Esa chica no sabe en lo que se está metiendo. Va a lamentarlo. Elena no miró atrás. Caminando al lado de Tizón, sentía en su interior una mezcla de incertidumbre y esperanza. No sabía qué futuro les esperaba, pero estaba segura de una cosa. Había visto algo en aquel caballo que nadie más había notado, y no iba a rendirse fácilmente. Elena y Tizón caminaron durante horas por un sendero polvoriento que llevaba al rancho de su familia. A cada paso, el caballo parecía tambalearse ligeramente, como si sus patas estuvieran al límite de su fuerza. Elena, preocupada, detuvo el paso varias veces para dejarlo descansar. Cada vez que lo miraba, su resolución se fortalecía. Tranquilo, chico, le decía en un tono suave, acariciando su cuello delgado y cubierto de sudor. Ya casi llegamos. Prometo que nunca más tendrás que pasar por algo así. El camino era solitario, rodeado de campos secos y arbustos que se mecían con el viento. Aunque su cuerpo estaba cansado, la mente de Elena no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de hacer. Sabía que su decisión era un riesgo enorme. Había gastado la mayor parte de sus ahorros en un caballo que muchos consideraban inútil. No podía evitar recordar los comentarios de la gente en la subasta, las risas, las miradas de incredulidad, los murmullos de no tiene remedio. Pero había algo en Tizón que no podía ignorar. Quizás era su mirada, o tal vez esa sensación inexplicable de que estaban destinados a encontrarse. Elena siempre había creído que los caballos, como las personas, tenían su propia esencia, y que a veces lo que parecía roto solo necesitaba a alguien que creyera en él. Al llegar al rancho, el sol ya estaba ocultándose tras las colinas, bañando todo con tonos dorados y anaranjados. Su casa era sencilla pero acogedora, una estructura de madera rodeada de un pequeño establo y un corral. Su abuelo, don Héctor, estaba sentado en el porche, afilando una vieja herramienta. Era un hombre mayor, de cabello blanco y manos curtidas por el trabajo. Al verla llegar con Tizón, dejó lo que estaba haciendo y entrecerró los ojos, observando en silencio. ¿Y ese caballo?, preguntó finalmente, apoyando las manos en sus rodillas para levantarse. Es mío, abuelo, respondió Elena, deteniéndose frente a la casa. Sus palabras eran firmes, pero su tono tenía una pizca de nerviosismo. Sabía que don Héctor no era hombre de juzgar rápidamente, pero tampoco era alguien que evitara decir la verdad, por dura que fuera. El abuelo se acercó despacio, examinando al caballo con una mirada crítica. Dio un par de vueltas a su alrededor, observando sus patas, su pelaje y su postura. Tizón apenas movió la cabeza, exhausto después del largo camino. Flaco como un espantapájaros, murmuró don Héctor. Y parece que lleva meses sin una comida decente. Elena apretó los labios, pero no desvió la mirada. Lo sé, abuelo, pero creo que puede recuperarse. Solo necesita tiempo, cuidados y alguien que crea en él. El anciano levantó una ceja, cruzándose de brazos. ¿Tiempo? ¿Cuidados? ¿Sabes lo que estás diciendo, muchacha? Un caballo en estas condiciones no solo necesita alimento y descanso. Necesita mucho trabajo, y no siempre responde como uno espera. Estoy dispuesta a intentarlo, dijo Elena sin dudar. Por un momento, don Héctor la miró en silencio. Finalmente, asintió con un leve suspiro. Pues si estás tan segura, adelante. Pero será tu responsabilidad. Tendrás que cuidarlo, entrenarlo y asegurarte de que valga la pena el esfuerzo. Elena sonrió, agradecida por la confianza implícita en sus palabras. Gracias, abuelo. No te voy a defraudar. Don Héctor señaló el establo. Ponlo en el corral pequeño por ahora. Mañana veremos qué podemos hacer. Elena llevó a Tizón al corral, donde había preparado un lugar improvisado para él. Desató la cuerda que lo sujetaba y lo dejó libre. El caballo no se movió de inmediato,
Simplemente giró la cabeza y miró a Elena, como si intentara entender qué estaba ocurriendo. Ella se agachó, sacó un balde con agua fresca y lo colocó frente a él. «Toma, chico. Te lo ganaste». Tizón bebió con ansias, su cuerpo relajándose con cada trago. Luego, Elena le llevó un poco de heno y se sentó en el suelo, observándolo mientras comía. En ese momento, se dio cuenta de lo flaco que realmente estaba, pero también notó algo que los demás habían pasado por alto. A pesar de su debilidad, la forma en que Tizón mantenía su cabeza erguida, la forma en que observaba cada movimiento a su alrededor, hablaba de una fuerza interna que aún no había desaparecido por completo. Cuando el abuelo volvió más tarde para ver cómo estaban, encontró a Elena dormida junto al corral, recostada contra la cerca. Tizón estaba de pie, con las orejas ligeramente alzadas, como si vigilara su descanso. Don Héctor sonrió para sí mismo. «Tal vez tengas razón, muchacha», murmuró antes de regresar a la casa. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, comenzó una relación de confianza y esperanza entre Elena y Tizón. Aunque el camino que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos, ambos compartían algo que ni las risas ni los prejuicios de los demás podían romper, una fe inquebrantable en lo que podían llegar a ser. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20,000 suscriptores. Continuamos con la historia. Las primeras semanas en el rancho fueron un desafío mayor de lo que Elena había anticipado. Tizón llegó en un estado tan precario que cada día se convirtió en una lucha para ganar su confianza y fortalecer su cuerpo. Aunque tenía acceso a alimento y agua en abundancia, al principio no comía lo suficiente, como si estuviera acostumbrado a privarse. Elena comenzaba sus días temprano, revisando el heno, mezclándolo con suplementos para asegurar que Tizón recuperara los nutrientes que le faltaban. Pasaba horas sentada junto a él, hablando en voz baja mientras el caballo la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Tranquilo, chico, no tienes que competir con nadie. Este es tu tiempo, y lo vamos a aprovechar». El primer reto llegó a los pocos días. Una mañana, Elena decidió llevarlo al corral principal para que se moviera un poco y estirara las piernas. Sin embargo, tan pronto como intentó guiarlo hacia el portón, Tizón se tensó. Su cuerpo entero parecía paralizado, y sus ojos se llenaron de un miedo que Elena no había visto antes. «Está bien, tranquilo», murmuró, sosteniendo con firmeza la cuerda sin jalarla. Sabía que forzarlo no ayudaría. A su lado, don Héctor observaba desde la cerca, apoyado en un bastón que usaba para caminar por el rancho. «Ese caballo está roto por dentro», dijo después de un rato. No era un comentario cruel, sino una observación cargada de experiencia. Esos ojos no mienten. Le hicieron daño, y ahora piensa que cada paso puede ser una trampa. «Entonces lo arreglaremos, abuelo», respondió Elena sin apartar la vista de Tizón. «Pero lo haremos a su manera, no a la nuestra». Elena no insistió más ese día. En lugar de obligarlo, se sentó en el suelo junto al portón, dejando que la cuerda descansara en el polvo. Tizón permaneció de pie, inmóvil al principio, pero poco a poco comenzó a relajarse. Pasaron varias horas así, en un silencio roto solo por el viento y el canto de los pájaros. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo. Y al siguiente. Cada pequeño paso que daba Tizón hacia el corral era una victoria para Elena. Aunque los progresos eran lentos, ella celebraba cada uno como si fuera un gran logro. Cuando finalmente cruzó el portón, Elena sintió un nudo de emoción en la garganta. «Sabía que podías hacerlo», dijo con una sonrisa, acariciándole el cuello. El entrenamiento físico también fue difícil. Tizón, que apenas tenía fuerzas para trotar, se cansaba rápidamente. Elena diseñó un plan para que recuperara poco a poco su resistencia. Al principio, solo lo hacía caminar por el corral, guiándolo con paciencia. Luego introdujo pequeñas carreras, siempre atenta a no exigirle demasiado. Había días en los que parecía avanzar, y otros en los que el cansancio o su falta de confianza lo hacían retroceder. Sin embargo, había algo en Tizón que impresionaba a Elena, una chispa de determinación. A pesar de su debilidad, nunca se rendía del todo. Cada vez que parecía estar al límite, encontraba la fuerza para dar un paso más. Don Héctor, aunque escéptico al principio, comenzó a involucrarse en el proceso. Observaba a Elena mientras trabajaba con Tizón, ofreciéndole consejos basados en su experiencia. «No lo apresures. Un caballo no solo necesita fuerza en el cuerpo, sino también en la mente.
Si confía en ti, hará cosas que nadie creería posibles. Una tarde, mientras Elena practicaba con Tizón en el corral, el abuelo se acercó con un viejo cepillo de madera. ¿Te ayudo con esto?, preguntó, extendiendo el cepillo hacia Elena. Ella sonrió y lo aceptó. Mientras ella acariciaba el lomo de Tizón, don Héctor comenzó a cepillar su cuello con movimientos lentos y firmes. Al principio, el caballo se tensó, pero con el tiempo se relajó bajo el toque experimentado del anciano. «Es curioso», dijo don Héctor después de un rato. «Este caballo me recuerda a uno que tuve cuando era joven. Era igual de terco, igual de desconfiado. Pero cuando se ganó mi confianza, nunca encontré un caballo más leal». Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué pasó con él?». Don Héctor sonrió, aunque su expresión tenía un toque de melancolía. «Se convirtió en el mejor caballo que he tenido. Pero eso fue porque le di tiempo. Nunca apures a un caballo, Elena. Ellos te enseñan a ser paciente, y si los escuchas, te devuelven todo lo que les das». Esa noche, mientras Elena se sentaba junto al corral para observar a Tizón, recordó las palabras de su abuelo. Estaba convencida de que Tizón tenía algo especial, aunque el resto del mundo no lo hubiera visto. Y así pasaron los meses. Bajo el cuidado constante de Elena, Tizón comenzó a transformarse. Su cuerpo, antes delgado y débil, empezó a llenarse de músculo. Su pelaje oscuro recuperó el brillo, y sus movimientos se hicieron más ágiles y seguros. Pero más importante aún, sus ojos, que antes reflejaban miedo y resignación, comenzaron a mostrar una chispa de confianza. Elena sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero cada día juntos la convencía más de que había tomado la decisión correcta en aquella subasta. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, no había dudas en su corazón. Tizón estaba destinado a grandes cosas. El progreso de Tizón era evidente, pero Elena sabía que la verdadera prueba estaba por venir. Una tarde, mientras lo guiaba en el corral, don Héctor se acercó con una cuerda y una silla de montar vieja que llevaba años colgada en el granero. «Es hora de que este chico sienta lo que es llevar un jinete», dijo con una sonrisa que mezclaba orgullo y desafío. Elena miró a Tizón, que estaba tranquilo, pastando con las orejas relajadas. A pesar de todo el avance que habían logrado, montar era un paso delicado. Cualquier error podía echar por tierra la confianza que tanto esfuerzo les había costado construir. «¿Crees que está listo?», preguntó Elena, acariciando el cuello de Tizón. «Eso no lo sabremos hasta que lo intentemos», respondió el abuelo mientras colocaba la silla sobre una cerca. «Pero si alguien puede lograrlo, eres tú. Él confía en ti». Esa noche, Elena se quedó despierta más tiempo de lo habitual, pensando en los próximos pasos. Desde que compró a Tizón, había soñado con competir en eventos ecuestres, no solo por la gloria, sino para demostrar que no importa de dónde venga un caballo, siempre puede alcanzar algo extraordinario. Sin embargo, no quería apresurarlo. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando, llevó a Tizón al corral. La silla de montar esperaba en un rincón, y Elena se tomó su tiempo para familiarizarlo con ella. Primero, la dejó cerca del caballo, permitiéndole olerla y explorarla. Luego, con movimientos lentos y seguros, la colocó sobre su lomo sin ajustarla. Tizón se tensó al principio, girando la cabeza para observar qué estaba ocurriendo. Elena lo calmó con palabras suaves y continuó acariciándolo hasta que se relajó. Era un proceso lento, pero necesario. Cada pequeño paso reforzaba la confianza entre ambos. Una vez que la silla estuvo bien ajustada, don Héctor se acercó al corral. «Bien, muchacha. Ahora veamos cómo reacciona cuando subas». Elena asintió, pero no subió de inmediato. Primero caminó junto a Tizón, guiándolo por el corral con la silla en su lugar. El caballo tropezó un par de veces, moviendo su cuerpo con incomodidad, pero poco a poco comenzó a acostumbrarse al peso. Finalmente, Elena tomó aire y se colocó al lado del caballo. «Está bien, chico. Vamos a intentarlo juntos». Con movimientos suaves, apoyó un pie en el estribo y se impulsó hacia arriba, sentándose con cuidado. Tizón se detuvo de inmediato, tensando los músculos como si no supiera qué hacer. Elena mantuvo la calma, sin moverse demasiado, dejándole tiempo para adaptarse. «Eso es, chico. Lo estás haciendo bien», dijo, inclinándose ligeramente para acariciar su cuello. Tizón soltó un largo suspiro y, poco a poco, comenzó a caminar. Sus pasos eran inseguros al principio, pero con cada vuelta al corral,
parecía ganar confianza. Elena sintió una oleada de emoción al notar que el caballo no solo aceptaba su presencia, sino que empezaba a moverse con naturalidad bajo su peso. Don Héctor, apoyado en la cerca, observaba con una expresión de satisfacción. ¿Ves lo que te decía? No estaba roto, solo necesitaba a alguien que le recordara lo que era capaz de hacer. Ese día marcó un nuevo comienzo para ambos. Ahora que Tizón aceptaba la montura, el siguiente paso era entrenarlo para los eventos. Elena sabía que las competencias de doma y salto requerían disciplina y técnica, pero también intuición y conexión entre jinete y caballo. Semanas después, llegó el momento de salir del rancho y enfrentar nuevos entornos. Elena decidió llevar a Tizón a los campos abiertos cercanos, donde pudiera acostumbrarse a diferentes terrenos y sonidos. La primera salida fue un caos. El ruido del viento entre los árboles y el crujir de las ramas lo pusieron nervioso. En un momento, dio un salto inesperado, casi tirándola. «No pasa nada», dijo Elena, sujetando las riendas con firmeza pero sin jalar. «Estoy contigo». A pesar de los contratiempos, continuaron. Cada día, Tizón se mostraba más seguro, aprendiendo a confiar no solo en Elena, sino también en su propio cuerpo. La conexión entre ambos se fortalecía, y era evidente para cualquiera que los viera. Don Héctor, cada vez que los observaba desde la distancia, no podía evitar sonreír. «Ese caballo no solo tiene fuerza», le comentó un día a un amigo que vino a visitarlo. «Tiene corazón, y eso es gracias a Elena». El punto de inflexión llegó una tarde, mientras practicaban saltos básicos en un pequeño circuito que Elena había montado. Los primeros intentos fueron torpes, pero con paciencia y repetición, Tizón comenzó a coordinar sus movimientos. Cuando finalmente logró saltar sin derribar las barras, Elena soltó un grito de alegría, abrazándolo con fuerza. «Lo hiciste, chico. Sabía que podías». Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche, Elena no pudo evitar soñar con lo que vendría. Sabía que todavía estaban lejos de las grandes competencias, pero por primera vez desde que lo había comprado, sintió que Tizón estaba listo para enfrentar el mundo. Aunque el camino no había sido fácil, ambos estaban demostrando que el pasado no define el futuro, y que, con suficiente fe y esfuerzo, cualquier obstáculo puede superarse. Elena y Tizón trabajaron sin descanso durante meses, superando cada obstáculo que se interponía en su camino. Habían comenzado con lo básico, pero ahora, Tizón saltaba con gracia sobre obstáculos más altos y ejecutaba movimientos precisos que demostraban la conexión única entre ambos. Sin embargo, para Elena, el verdadero desafío era enfrentar el mundo competitivo. Una mañana, mientras ella revisaba el calendario de eventos ecuestres locales, don Héctor se acercó con una taza de café en la mano. «¿Y? ¿Te has decidido ya?» Elena suspiró, dejando la hoja sobre la mesa. «Hay una competencia en el pueblo el próximo mes. Pero no sé si estamos listos. Todavía hay tanto por pulir». Don Héctor le lanzó una mirada seria. «Escucha, muchacha. Nadie empieza siendo perfecto. Pero si sigues esperando el momento ideal, ese momento nunca llegará. Tizón está listo, y tú también. Solo falta que lo creas». Animada por las palabras de su abuelo, Elena se inscribió en la competencia local. Era un evento pequeño, pensado para principiantes, pero aún así, era un gran paso. La idea de competir frente a una multitud de espectadores y otros jinetes experimentados la llenaba de nervios. El día de la competencia llegó rápidamente. Elena preparó a Tizón con esmero, cepillándolo hasta que su pelaje negro brilló bajo la luz del sol. Ajustó la montura con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. «¿Listo, chico?», le preguntó mientras lo miraba a los ojos. Tizón respondió con un suave relincho, como si entendiera lo que estaba en juego. Cuando llegaron al recinto, el bullicio de la multitud y el movimiento constante de caballos y jinetes puso nervioso a Tizón. Se movía inquieto, levantando la cabeza y resoplando cada vez que algo llamaba su atención. Elena mantuvo la calma, guiándolo con firmeza mientras le hablaba suavemente. «Tranquilo, estamos juntos en esto», susurró, acariciando su cuello. A medida que se acercaba su turno, Elena notó las miradas de algunos participantes y espectadores. Muchos reconocieron al caballo flaco y desgarbado de la subasta, aunque ahora parecía irreconocible. «Ese no es el caballo que nadie quiso comprar», escuchó murmurar a un hombre cerca de la barrera. «Sí, pero parece que lo han arreglado». «Aunque dudo que esté a la altura», respondió otro,
riendo. Elena apretó los dientes, ignorando los comentarios. Sabía que Tizón era mucho más de lo que ellos podían ver. Cuando finalmente llamaron su nombre, sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Con un movimiento firme, montó a Tizón y entró en la pista. Los obstáculos estaban dispuestos en un circuito sencillo, pero requerían precisión y confianza. Elena respiró hondo, ajustó las riendas y dio la señal. Tizón arrancó con un trote seguro que pronto se transformó en un galope elegante. El primer obstáculo, una barra baja, fue superado sin problemas. Luego vino un salto más alto, y aunque Tizón dudó por un segundo, lo cruzó con un impulso que dejó a la multitud en silencio. Cada salto, cada giro, era un testimonio del trabajo arduo que ambos habían realizado. Aunque no eran perfectos, la sincronización entre Elena y Tizón era evidente. Para ella, no se trataba de ganar, sino de mostrarle al mundo lo que habían logrado juntos. Cuando cruzaron la línea final, el público rompió en aplausos. Aunque no todos entendían la magnitud del logro, muchos reconocieron el esfuerzo y la dedicación que reflejaban. Elena abrazó a Tizón desde la silla, sintiendo una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. En el área de descanso, otros competidores se acercaron a felicitarla. Uno de ellos, un joven llamado Manuel, la miró con curiosidad. «Ese caballo. Es el mismo que vi en la subasta hace unos meses». Elena asintió, acariciando el cuello de Tizón. «Sí, es él. Su nombre es Tizón. Y es mucho más de lo que cualquiera pensó». Manuel sonrió, impresionado. «Lo has hecho increíble. Ese caballo tiene algo especial, y tú también». Cuando anunciaron los resultados, Elena no esperaba estar entre los primeros lugares. Para su sorpresa, quedaron en tercer lugar. Al recoger su medalla, sintió que algo había cambiado en ella. Ya no se trataba solo de demostrar el valor de Tizón, sino de abrazar el viaje que ambos compartían. Esa noche, mientras regresaban al rancho, don Héctor los esperaba en el porche, con una expresión que mezclaba orgullo y ternura. «Sabía que lo lograrías, muchacha. Pero esto es solo el principio». Elena sonrió, mirando a Tizón. «Lo sé, abuelo. Pero estoy lista para lo que venga. Y sé que Tizón también lo está». Con la primera competencia en su haber, el camino hacia nuevas metas y desafíos estaba más claro que nunca. Los días posteriores a la competencia trajeron una mezcla de emociones para Elena y Tizón. La satisfacción del logro aún resonaba en su corazón, pero también llegaba un nuevo nivel de atención que no habían experimentado antes. Una mañana, mientras alimentaba a Tizón en el establo, don Héctor apareció con una carta en la mano. «Es para ti, muchacha. Parece que alguien quedó impresionado». Elena limpió sus manos en el delantal antes de abrir el sobre. Dentro había una invitación para participar en un evento regional de salto y doma, mucho más prestigioso que la competencia local. La invitación venía acompañada de una nota personal del organizador. «Queremos reconocer tu dedicación y el vínculo evidente con tu caballo. Estamos seguros de que Tizón tiene un gran potencial, y sería un honor tenerlos entre los participantes». Elena sonrió, aunque un leve nerviosismo la invadió. Participar en un evento de esa magnitud significaba enfrentarse a los mejores, pero también era una oportunidad para demostrar aún más el valor de Tizón. «¿Qué opinas, abuelo?», preguntó, mostrando la carta. Don Héctor la leyó con detenimiento y asintió. «Yo creo que este es el siguiente paso. Pero prepárate. Entre más alto subas, más críticos serán los ojos que te observen». Y así comenzaron a entrenar nuevamente, pero esta vez con un nivel de exigencia mayor. Elena contrató a un entrenador experimentado para ayudarlos a pulir su técnica. Luis, el entrenador, era un hombre serio pero justo, que no tardó en notar algo especial en Tizón. «Este caballo tiene corazón, pero también un espíritu indomable», comentó un día mientras lo observaba saltar. «Esa combinación es rara. Solo asegúrate de que nunca pierda la confianza que tiene en ti. Es lo que lo hace único». El día del evento regional llegó más rápido de lo que Elena esperaba. El recinto era imponente, con gradas llenas de espectadores y jinetes montando caballos perfectamente entrenados. Tizón, aunque nervioso, parecía más seguro que en la competencia anterior. Su postura era firme, y sus orejas apuntaban hacia adelante, atento a cada movimiento de Elena. Mientras se preparaban en el área de calentamiento,
Elena notó un grupo de hombres observándolos desde la distancia. Aunque al principio no les prestó atención, pronto reconoció a uno de ellos. Era el subastador que había vendido a Tizón meses atrás. ¿Ese es el caballo que nadie quiso comprar?, preguntó uno de los hombres, con una mezcla de sorpresa y admiración. Sí, pero parece que la chica vio algo que nosotros no. Mira lo que ha hecho con él, respondió otro. Elena fingió no escucharlos, concentrándose en su preparación. Sin embargo, antes de que saliera a la pista, uno de los hombres se le acercó. Era robusto, con una expresión de confianza que bordeaba en arrogancia. Disculpa, señorita. Mi nombre es Rodrigo. Estuve en la subasta donde compraste a este caballo. Debo admitir que nunca imaginé que llegaría tan lejos. Es impresionante lo que has logrado. Elena se limitó a asentir, sin bajar la guardia. De hecho, continuó Rodrigo, me gustaría hacerte una oferta. Estoy dispuesto a comprarte este caballo por una suma considerable. ¿Qué te parece? Elena levantó la barbilla, mirándolo directamente a los ojos. No está en venta. Tizón no es solo un caballo para mí. Es mi compañero. Rodrigo sonrió, como si no hubiera escuchado. Puedo ofrecerte más dinero del que jamás ganarías en estas competencias. Piensa en todo lo que podrías lograr con un caballo nuevo, uno con mejor linaje. Elena apretó las riendas de Tizón, sintiendo como el caballo se tensaba ligeramente, como si entendiera la conversación. No importa cuánto me ofrezcas. No puedes comprar lo que él y yo hemos construido. Tizón se queda conmigo. Rodrigo la miró con incredulidad antes de encogerse de hombros. Como quieras, pero recuerda mis palabras. Un caballo así no merece desperdiciarse. Elena lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de orgullo e indignación. Sabía que los ojos de muchas personas estaban sobre ellos, algunos admirando, otros esperando verlos fracasar. Pero ella no dejaría que eso la afectara. Cuando llegó su turno, Elena y Tizón entraron en la pista con determinación. Los obstáculos eran más altos y el circuito más complejo que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes, pero ella confiaba plenamente en su caballo. Con cada salto, cada giro, demostraron que no solo estaban a la altura del desafío, sino que podían superarlo. La conexión entre ellos era palpable, y al final del recorrido, el público estalló en aplausos. Aunque no ganaron el primer lugar, quedaron en segundo, un logro impresionante para su primera competencia regional. Pero para Elena, lo más importante no era el trofeo, sino la confirmación de que Tizón y ella eran un equipo imbatible. Esa noche, mientras regresaban al rancho, Elena reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que el éxito atraería más atención, y con ello, más desafíos. Pero no importaba cuántas ofertas o críticas enfrentaran, Tizón siempre sería mucho más que un caballo. Era su compañero, su amigo, y juntos, estaban listos para conquistar lo que viniera. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20.000 suscriptores. Continuamos con la historia. Elena y Tizón continuaron escalando en el mundo de las competencias ecuestres. Lo que había comenzado como un sueño personal ahora se estaba convirtiendo en una trayectoria destacada, y la conexión entre ambos era el secreto de su éxito. Cada competencia traía nuevos aprendizajes y les recordaba lo lejos que habían llegado desde aquella subasta en la que todos rechazaron a Tizón. Sin embargo, con la fama también llegaron los retos. Después del evento regional, los rumores sobre el caballo rechazado que se convirtió en campeón comenzaron a correr entre los círculos ecuestres. Algunos lo consideraban un ejemplo inspirador, mientras que otros lo veían con escepticismo. Una tarde, mientras Elena practicaba en el corral del rancho, un auto elegante se detuvo en la entrada. De él bajó un hombre alto, vestido con un traje impecable. Parecía fuera de lugar en un entorno tan rústico. ¿Elena Martínez?, preguntó con una voz firme. Elena desmontó de Tizón, observándolo con curiosidad mientras lo guiaba hacia la cerca. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Alberto Montoya. Represento a uno de los criaderos de caballos más prestigiosos del país. Sacó una tarjeta y se la extendió. He estado siguiendo tu progreso en las competencias, y debo decir que estoy impresionado. Tu caballo, Tizón, es excepcional. Elena tomó la tarjeta, pero no dejó de observarlo con cautela. Gracias. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí. Eso es evidente,
dijo Montoya con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y precisamente por eso estoy aquí. Mi cliente está muy interesado en adquirir a Tizón. Está dispuesto a ofrecerte una suma considerable, más que cualquier premio que podrías ganar en una competencia. Elena sintió que su pecho se tensaba. La propuesta no era diferente de la que había recibido en el evento regional, pero esta vez venía con un aire de profesionalismo que la incomodaba aún más. No está en venta, respondió con firmeza, acariciando el cuello de Tizón. Montoya no parecía sorprendido. Entiendo tu apego al animal, pero quiero que consideres lo que podrías lograr con ese dinero. Podrías comprar un caballo con mejor linaje, uno que te llevaría al nivel más alto de este deporte. Elena dio un paso al frente, colocando a Tizón detrás de ella, como si quisiera protegerlo. Montoya, no sé si entiendes lo que significa este caballo para mí. No es una simple herramienta de competición. Es mi amigo, mi compañero. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado juntos. No hay cantidad de dinero que pueda comprar eso. Montoya la miró por un momento antes de encogerse de hombros. Es una pena. Pero permíteme dejarte algo claro. En este mundo, los sentimientos no te llevan lejos. La grandeza tiene un precio, y tarde o temprano, tendrás que decidir si estás dispuesta a pagarlo. Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a su auto. Elena lo observó irse, con una mezcla de enojo y determinación ardiendo en su pecho. Esa noche, mientras limpiaba los establos, compartió la conversación con don Héctor. Él la escuchó en silencio, apoyado en la pala que usaba para mover el heno. Esos hombres siempre aparecen cuando ven algo que brilla, dijo finalmente. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué estás en este camino, Elena? Si lo haces por la gloria, puede que te convenzan un día. Pero si lo haces por algo más, entonces nada de lo que te ofrezcan te hará dudar. Elena reflexionó sobre sus palabras mientras miraba a Tizón, que descansaba tranquilamente en su establo. Su mirada se suavizó al recordar los momentos en los que el mundo lo había rechazado y cómo, juntos, habían desafiado todas las probabilidades. No estoy en esto por los trofeos, abuelo, respondió finalmente. Estoy aquí porque quiero demostrar que el valor no depende de lo que otros piensen. Y porque Tizón merece brillar, no para ellos, sino para sí mismo. Don Héctor asintió con una sonrisa. Entonces sigue adelante, muchacha. Pero no olvides que cuanto más subas, más intentarán derribarte. Elena sabía que tenía razón. A medida que su reputación crecía, también lo harían los desafíos. Pero estaba decidida a proteger lo que habían construido, sin importar lo que costara. Con esa resolución, continuaron entrenando, preparándose para el próximo gran evento, el Campeonato Nacional de Salto. Allí, enfrentarían no solo a los mejores del país, sino también las expectativas y prejuicios que aún pesaban sobre ellos. Para Elena, no había mayor satisfacción que demostrar, una vez más, que Tizón era mucho más que un simple caballo, era un campeón en cuerpo y espíritu. El día del Campeonato Nacional de Salto llegó con el aire cargado de tensión y emoción. Para Elena, este no era solo un evento, era una oportunidad para demostrar que ella y Tizón pertenecían al nivel más alto del deporte ecuestre. El recinto donde se llevaría a cabo el campeonato era imponente, con enormes gradas repletas de espectadores y un ambiente vibrante de voces y relinchos. Caballos de impecable linaje y jinetes experimentados se paseaban por el área de calentamiento, cada uno irradiando confianza. ¿Lista para esto, muchacha?, preguntó don Héctor, colocando una mano firme sobre el hombro de Elena mientras observaban la pista desde lejos. Ella respiró hondo y miró a Tizón, que, a pesar del bullicio, estaba tranquilo y atento, como si supiera que este era su momento. Lo estamos, abuelo. Pase lo que pase, lo haremos juntos. Las pruebas se dividían en 2 etapas, un recorrido inicial con obstáculos de altura media y un segundo circuito más técnico y desafiante. Solo los mejores pasarían a la segunda ronda, y Elena sabía que cada salto debía ser perfecto si quería avanzar. Cuando anunciaron su turno, los murmullos comenzaron en las gradas. Aunque muchos habían oído hablar de Elena y Tizón, otros todavía dudaban de que un caballo rechazado en una subasta pudiera competir contra animales criados específicamente para estos eventos. Elena montó con calma, ajustando las riendas mientras guiaba a Tizón hacia la pista. El público quedó en silencio cuando ambos se colocaron en la línea de partida. «Vamos, chico, es nuestra oportunidad», susurró Elena, acariciando suavemente el cuello de Tizón.
El silbato sonó, y Tizón arrancó con un galope fluido. El primer obstáculo fue un salto triple, alto y ancho. Con un movimiento poderoso, Tizón lo superó sin esfuerzo, arrancando aplausos tímidos de la multitud. Uno a uno, los obstáculos se dieron ante la destreza del caballo y la precisión de Elena. Cada giro, cada salto, era una muestra del trabajo incansable que ambos habían realizado. Cuando cruzaron la línea final sin penalizaciones, las gradas estallaron en aplausos. El número 47, Elena Martínez y su caballo Tizón, califican para la segunda ronda con un tiempo excelente, anunció el locutor. Elena exhaló profundamente, sonriendo mientras acariciaba a Tizón. Lo hicimos, chico. Lo hicimos. En el área de descanso, recibió miradas tanto de admiración como de incredulidad de otros competidores. Algunos se acercaron a felicitarla, mientras que otros se mantenían a distancia, observándola con escepticismo. Entre los que se acercaron estaba Manuel, el joven jinete que había conocido en la competencia regional. Sabía que tenías algo especial, pero esto fue increíble, dijo con una sonrisa genuina. Gracias, Manuel. Tizón es el que hace todo el trabajo, respondió Elena con modestia, rascándole detrás de las orejas al caballo. El segundo recorrido era mucho más técnico, con giros cerrados, combinaciones complejas y obstáculos imponentes. Elena observó a los otros competidores mientras completaban sus turnos, cada uno mostrando habilidades impresionantes. Cuando llegó su turno, una vez más sintió las miradas del público y de los jueces clavadas en ellos. Esta vez, la presión era aún mayor, pero Elena sabía que tenía que concentrarse en lo que realmente importaba, su conexión con Tizón. El segundo circuito fue un desafío monumental. En el tercer obstáculo, una complicada combinación en zigzag, Tizón dudó por un momento, pero con una firme guía de Elena, recuperó el ritmo y lo superó limpiamente. Elena podía sentir cómo los latidos de su corazón se aceleraban a medida que se acercaban al último obstáculo, un salto doble altísimo que parecía diseñado para intimidar. Tizón galopó con determinación, y con un poderoso impulso, ambos volaron por el aire, aterrizando del otro lado sin tocar las barras. La multitud explotó en vítores. Elena inclinó la cabeza hacia Tizón, murmurándole palabras de agradecimiento mientras el locutor anunciaba su tiempo, el segundo mejor de toda la competencia. Cuando llegó el momento de la premiación, Elena y Tizón subieron al podio para recibir la medalla de plata. Aunque no era el oro, para ella este logro era mucho más significativo. En las gradas, don Héctor sonreía con orgullo, mientras Manuel aplaudía entre la multitud. Pero entre los asistentes, Elena también reconoció rostros familiares. Rodrigo y Montoya observaban desde lejos, con expresiones que oscilaban entre el asombro y la envidia. Mientras sostenía la medalla en sus manos, Elena susurró: «Este es solo el comienzo, Tizón. Juntos llegaremos aún más lejos». Esa noche, de regreso en el rancho, Elena y don Héctor celebraron en silencio, mirando las estrellas desde el porche. Para Elena, el éxito no se medía en trofeos o medallas, sino en la fuerza de la conexión que compartía con Tizón. Y esa conexión era inquebrantable. Meses después del campeonato nacional, Elena y Tizón se habían convertido en figuras reconocidas dentro del circuito ecuestre. Su historia inspiraba a muchos, especialmente a aquellos que también creían en segundas oportunidades. Pero con la fama llegó una nueva ola de atención que pondría a prueba todo lo que Elena había construido junto a Tizón. Una mañana fresca, mientras entrenaba en el rancho, don Héctor llegó corriendo desde la casa con una expresión seria. En su mano llevaba un periódico. «Muchacha, tienes que ver esto», dijo, extendiéndole el diario. Elena dejó de montar y tomó el periódico. En la portada había una foto de ella y Tizón durante el último campeonato, acompañada de un titular llamativo: «El caballo rechazado, el inesperado campeón que todos quieren comprar». El artículo no solo relataba su ascenso en las competencias, sino que también mencionaba detalles sobre la subasta donde Tizón fue ignorado y cómo ahora varios criadores y empresarios estaban ofreciendo sumas exorbitantes para adquirirlo. «No pueden estar hablando en serio», murmuró Elena, molesta. «Créelo», respondió don Héctor. «Desde que ganaste esa medalla de plata, todo el mundo ha puesto los ojos en ti y en Tizón». Antes de que pudiera responder, un auto negro se detuvo en la entrada del rancho. De él bajaron 3 hombres vestidos elegantemente. Elena reconoció a uno de ellos de inmediato: Rodrigo, el hombre que había intentado comprar a Tizón en el campeonato regional. «¿Qué quieren ahora?»,
preguntó Elena en voz baja mientras don Héctor se acercaba a los hombres. Tranquila, muchacha. Veamos qué dicen, pero no olvides quién eres ni por qué haces esto, le aconsejó su abuelo antes de abrir la puerta del establo para recibirlos. Rodrigo no perdió tiempo en ir al grano. Señorita Martínez, sé que nos hemos encontrado antes, pero hoy vengo con una propuesta formal. Mi cliente está dispuesto a pagar 5 millones por su caballo. Eso incluye un contrato para usted como entrenadora en nuestras instalaciones. Elena se cruzó de brazos, manteniendo una postura firme. Ya les dije antes, Tizón no está en venta. Ni por 5 millones, ni por 10. No importa cuánto me ofrezcan. Rodrigo sonrió con suficiencia, como si estuviera acostumbrado a que nadie rechazara una cifra tan alta. Entienda, señorita Martínez, este no es solo un negocio. Es una oportunidad para usted. Podría entrenar otros caballos, competir a niveles internacionales. ¿Por qué limitarse a un solo caballo? Elena sintió que la sangre le hervía. Dio un paso adelante y señaló hacia Tizón, que los observaba desde el corral. ¿Sabe qué significa ese caballo para mí? Cuando todos ustedes lo despreciaron, yo lo vi por lo que era, un luchador, un campeón. Todo lo que he logrado ha sido con él, no porque tenga el linaje perfecto, sino porque tiene corazón. Y eso es algo que ustedes nunca entenderán. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza de su respuesta. Rodrigo intentó un último argumento. Entendemos su conexión emocional, pero los sentimientos no ganan competencias, señorita. Piénselo. 5 millones. Es más dinero del que verá en toda su vida. Elena respiró hondo, buscando mantener la calma. Finalmente, levantó la barbilla y miró a Rodrigo directamente a los ojos. Tizón no tiene precio. Es mi compañero, mi familia, y nunca voy a traicionarlo por dinero. Así que, si han terminado de intentar convencerme, les agradecería que se retiren. Rodrigo frunció el ceño, pero sabía que no tenía nada más que decir. Sin despedirse, él y sus acompañantes regresaron al auto y se alejaron del rancho. Cuando el ruido del motor se desvaneció, don Héctor soltó una carcajada. Eso les dará algo en qué pensar. No creo que vuelvan a molestarte. Elena sonrió, aunque aún sentía la adrenalina en su pecho. Miró a Tizón, que ahora corría libremente por el corral, y caminó hacia él. Cuando llegó a su lado, apoyó su frente en la de él y cerró los ojos. Prometí protegerte, ¿recuerdas? No importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Tizón bufó suavemente, como si entendiera cada palabra. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el rancho, Elena se sentó junto a don Héctor en el porche. ¿Crees que tomé la decisión correcta?, preguntó, mirando hacia el horizonte. El anciano se acomodó su sombrero antes de responder. Una decisión correcta no siempre es la más fácil o la más rentable. Pero si puedes irte a dormir sabiendo que no traicionaste lo que amas, entonces, sí, tomaste la decisión correcta. Elena asintió en silencio. En su corazón, sabía que el verdadero valor de Tizón no estaba en lo que otros ofrecían por él, sino en todo lo que habían construido juntos. Los años pasaron, pero la conexión entre Elena y Tizón nunca se debilitó. Aunque no ganaron todos los campeonatos en los que participaron, lograron lo más importante: inspirar a otros a creer en el potencial que, a simple vista, parecía invisible. Tizón se convirtió en una leyenda no solo por sus logros en la pista, sino por su historia de superación. Cada vez que Elena contaba cómo lo había comprado en una subasta donde nadie más veía valor en él, los rostros de quienes escuchaban se iluminaban con asombro y admiración. Un día, después de una rutina tranquila en el rancho, don Héctor se acercó con un cuaderno viejo en sus manos. Elena, que estaba cepillando a Tizón bajo el sol, lo observó con curiosidad. «¿Qué es eso, abuelo?», preguntó, dejando a un lado el cepillo. «Es algo que deberías empezar a escribir», respondió, entregándole el cuaderno. «Tu historia y la de Tizón. No para presumir, sino para que otros la lean y entiendan lo que significa no rendirse». Elena abrió el cuaderno y sonrió al ver las páginas en blanco. «¿Crees que alguien querrá leerla?». Don Héctor la miró con una sonrisa llena de orgullo. «Créeme, muchacha, esa historia puede cambiar vidas». Inspirada por las palabras de su abuelo, Elena comenzó a escribir en las noches, mientras Tizón descansaba en su establo. Recordó cada detalle de su viaje juntos: la subasta,
los entrenamientos, los campeonatos y los momentos en los que casi se rindieron. Pero también escribió sobre la fuerza de Tizón, su lealtad y cómo le enseñó que el verdadero valor de un campeón no está en su linaje, sino en su corazón. Cuando el cuaderno estuvo lleno, Elena decidió publicarlo como un libro titulado Tizón, la historia del caballo que nadie quiso. La obra fue un éxito, no solo entre los amantes de los caballos, sino entre todos aquellos que alguna vez sintieron que el mundo los había subestimado. Mientras tanto, Tizón disfrutaba de sus años de retiro en el rancho. Aunque ya no competía, seguía trotando con energía, jugando en el corral y recibiendo el cariño de los niños que visitaban para aprender sobre el cuidado de los caballos. En una de esas visitas, un pequeño niño se acercó tímidamente a Elena. ¿Es verdad que este es el caballo del libro?, preguntó, señalando a Tizón, que estaba pastando tranquilamente bajo un árbol. Sí, es él, respondió Elena con una sonrisa. Y de verdad nadie lo quería. Elena asintió y se inclinó para quedar a la altura del niño. Nadie lo quería al principio, pero él siempre fue especial. Solo necesitaba que alguien creyera en él. El niño observó a Tizón con admiración antes de correr hacia él, riendo mientras acariciaba su suave pelaje. Esa noche, mientras Elena observaba las estrellas desde el porche, don Héctor, ahora más anciano, se sentó a su lado. ¿Te das cuenta de lo que has logrado, muchacha? Tizón no solo cambió tu vida, sino la de mucha gente. Ese caballo no solo fue un campeón, se convirtió en un símbolo de esperanza. Elena miró hacia el corral, donde Tizón descansaba bajo el mismo cielo estrellado. Él me enseñó todo, abuelo. No sé si yo lo salvé o si fue al revés. Don Héctor sonrió. Tal vez fue un poco de ambos. Esa noche, Elena se fue a dormir sabiendo que había cumplido la promesa que le hizo a Tizón desde el principio: protegerlo, cuidarlo y mostrarle al mundo su verdadero valor. Y así, la historia de un caballo rechazado en una subasta terminó convirtiéndose en una leyenda, no solo en las pistas, sino en los corazones de todos los que alguna vez soñaron con superar lo imposible. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.